Sí, se acuerdan qué estudio estamos viendo. Eso fue la pregunta de la semana pasada y sabemos la respuesta, ¿verdad? Que es viviendo una vida en conexión, una vida conectada en Cristo Jesús. Sesión culminamos todo este grupo de sesiones que hemos estado revisando en el Evangelio de Juan, sobre todo en el discurso que se conoce como el discurso del aposento alto, donde Jesucristo estaba dando sus últimas instrucciones a sus discípulos. Como una pequeña reseña de lo que hemos estado viendo hasta ahora, es que los capítulos 13 al 16 del Evangelio de Juan nos relatan pues estas últimas instrucciones que Jesús le estaba dando a los discípulos, a sus discípulos, para que supieran que en la vida habría momentos de tristeza y habría momentos de dolor, habría momentos de angustia, pero que no era el final. No todo acababa allí, porque el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que vivieran en todo momento conectados a Él. Terminando ahora, ¿verdad? Es que cómo nosotros podemos vivir una vida en victoria y siempre una vida en victoria conectados al Señor. A menudo se dice, ¿verdad? Que cuanto mayor es la lucha, mayor es la victoria. Se dice que cuanto más usted sufre, cuanto más empeño usted hace en un trabajo, en los estudios, en cualquier actividad de su vida, mayor es la victoria. Sin embargo, ¿verdad? Es una palabra muy bonita. Sin embargo, hermanos, también sabemos por experiencia, algunos de nosotros, que por más que luchamos, la victoria no está garantizada. Y eso es algo también muy, muy triste, ¿verdad? Aunque puedas existir siempre cierto del grado de veracidad de que cuando hay mayor lucha, mayor es la victoria. Esa es una declaración, no siempre la victoria está garantizada por más empeño que lo hagamos. Pero en esta sesión nosotros examinaremos dos verdades fundamentales en este estudio. Primero, debido a que vivimos en un mundo caído, vamos a tener tristezas, hermanos. Vamos a tener angustias. Vamos a tener pruebas y las personas nos van a defraudar. Vamos a perder nuestros trabajos. Vamos a pasar por muchas situaciones. Pero también la otra verdad es que porque vivimos conectados, y esa es la palabra clave, porque vivimos conectados a un Salvador que no está muerto, a un Salvador que murió, pero ahora resucitó, ahora está sentado a la diestra de Dios nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque ahora nosotros estamos conectados con Él. Tendremos y tenemos la victoria, y una victoria eterna, una victoria y un gozo que nadie nos lo va a quitar, como nos declara nuestro Señor Jesucristo, y Dios mediante lo vamos a aprender, no solamente con la mente, sino sobre todo, hermanos, con el corazón. Padre amado, Señor bendito de los cielos, gracias, mi Señor, que en este día particular, Señor, conmemoramos, Señor, la entrada triunfal de nuestro Salvador a Jerusalén, Señor, así como el pueblo gritó, Hosana, Hosana, y aquí el que viene en el nombre del Señor. También nosotros, Señor, te damos la honra y la gloria, Señor, diciendo que eres tú, Señor, el que brindas a tu Salvador, Padre. Señor, te pedimos esta mañana que también nosotros nos des la iluminación necesaria para aprender de tu palabra, Señor, que aún en medio de la tristeza, aún en medio del dolor, Señor, no permitas, mi Señor, que nuestros ojos se enfoquen en las cosas negativas, Padre amado, en las cosas que no saber de dónde vendrán los recursos, sino que siempre, Padre amado, nosotros enfoquemos nuestra mirada, levantemos nuestros ojos, Señor, a ti, Padre amado, que tú eres el proveedor de todo. Te pedimos esta mañana, mi Señor, por los que van a venir, para que también, Padre Santo, podamos aprender de manera conjunta de lo que tú tienes
para cada uno de nosotros y de nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador y nuestro Rey. Amén. Amén. Hermanos, lo que vamos a ver es los últimos versículos del capítulo 16 del Evangelio de Juan, el Evangelio que a mí me gusta de manera en particular. Y esto lo que vamos a ver aquí es que Jesús continuó enseñando a los discípulos en el aposento alto. Quería Jesús que tuvieran una comprensión de los acontecimientos que iban a venir. Jesús les instruyó y les animó a no estar tristes. En esta sesión vamos a ver que Él les iba a decir que les iba a mencionar su ausencia. Pero también les dio una promesa de que su tristeza se convertirá en un gozo y en un gozo de victoria. Pasemos a Juan capítulo 16 y en el versículo 19 al 22, por favor. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Gracias, hermano. Las palabras de Jesús aquí en estos versículos hicieron que los discípulos se sintieran desconcertados, que no supieran realmente qué es lo que decir y no tuvieran una idea de lo que estaba a punto de suceder. Ese sería el evento más importante de la historia de la humanidad. Aquí podemos ver que aún así, hermanos, Jesús se preocupa por nuestros sentimientos, por nuestros pensamientos. Él quiere darnos una seguridad. Cuando estamos especialmente atribulados, cuando estamos acongojados, cuando estamos pasando por situaciones tan difíciles como aquí los discípulos estaban pasando. Este versículo, del versículo 19, nos señala dos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Primero, las palabras. Todavía un poco y no me veréis. En otras palabras, dentro de poco ya no me verán. Ya apenas un poquito más y ya no me van a ver, dice él, dice Jesús. ¿Se refiere a qué? Se refiere a su muerte. Y mientras se encontraba físicamente ausente, esto provocaría tristeza en el corazón de los discípulos. Y lo segundo es que dice, y de nuevo un poco y me veréis. En otras palabras, un poco después volverán a verme. Y esto realmente es lo que me llamó la atención, es que esta palabra que dice, y después ustedes volverán a verme. Y de nuevo un poco y me veréis. Es interesante porque aquí es el verlo a Jesús otra vez es una acción, ¿verdad? Que viene de los discípulos mismos. Es algo que viene de ellos. Por eso es lo que dice en el versículo 20, de cierto os digo. O sea, es algo que va a suceder. Lo que va a suceder era que vosotros lloraréis y lamentaréis. Es algo seguro que va a pasar. Jesucristo les estaba diciendo, eso es lo que va a pasar. Ustedes van a llorar, se van a lamentar y el mundo se alegrará. Pero dice, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Eso es lo que dice el versículo 20. Luego vemos aquí que la muerte y resurrección de Jesucristo son el fundamento, hermanos, es el fundamento de la fe cristiana y de ellos, ¿verdad? De la muerte del Señor y de su resurrección depende nuestra existencia como hijos
de Dios. Si bien es cierto, durante la Navidad, durante el periodo de Navidad, nosotros celebramos el nacimiento de Jesucristo, la encarnación de Dios, Hijo en hombre, durante los servicios de Easter, de Pascua, nosotros celebramos la resurrección. Y es importante, hermanos, porque ese es el punto más importante quizás del cristianismo, porque si Él no resucitó, entonces... De nada sirve el nacimiento. Amén. Así Es es, lo que dijo el pastor en un... De nada sirve, ¿verdad? Lo que hayamos visto en Primera de Corintios 15, 17, dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si Jesucristo no hubiera resucitado, nosotros todavía requeriríamos de un Salvador, requeriríamos todavía regresar al sistema de sacrificios que los judíos tenían para la expiación de sus pecados. Es por eso es que Pablo nos dice en Primera de Corintios 15 al 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, que aún estaríais en vuestros pecados. Eso es lo que nos quiere decir. Por eso es que él dice, de cierto os digo que viene la tristeza y el dolor. Las palabras de Jesús en estos versículos enfatizan que el dolor de seguro llegaría a la vida de los que creían en él. Mientras que en contraste dice que los opositores al mundo se alegrarían. Los evangelios nos narran que la muerte de Jesús había provocado tristeza y confusión en los discípulos. Sin embargo, luego vemos cómo su tristeza fue reemplazada por el gozo cuando vieron a Jesús vivo. Usted puede seguir leyendo, ¿verdad? En Juan capítulo 20, cómo es que hubo tristeza, ¿verdad? Cómo es que inclusive tuvieron miedo y estaban ellos ocultos en una casa y mientras a puertas cerradas porque ellos no querían ver lo que estaba pasando y que sentían que ya las autoridades estaban detrás de ellos. El dolor de la muerte de Jesús es superado por el gozo de su gloriosa resurrección. Gracias, hermana. Todos sus discípulos sabían, ¿verdad? Y aquí Jesucristo veo algo interesante, ¿verdad? En el versículo 21 que el hermano leyó. Esta analogía, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Me parece interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús se lo dice a un grupo de hombres que no tienen idea de lo que significa dar a luz. Pero más o menos yo pienso, ¿verdad? Que tendrán un tipo de conocimiento en teoría. Todo es en teoría, ¿verdad? Porque, bueno, aunque dicen que ha habido casos clínicos de personas que sienten, de papás, ¿verdad? O futuros papás que sienten empatía, que también dicen que sienten los dolores del parto cuando ven a la mamá o a la madre, ¿verdad? Sufrir. O algunos se desmayan, ¿verdad? Viendo el acto de nacimiento, ¿verdad? Eso no es empatía. Ay, sí. ¿No, verdad? ¿Qué es entonces? Eso es miedo. Cobardía. Bueno, sí, ¿verdad? Bueno, pues, ¿verdad? Usted, hermano, sí tiene experiencia en eso, ¿verdad? Sí, no, eso no es empatía, que esté desmayado. Sí, ¿verdad? Pero eso era el punto que yo quería mostrar, ¿verdad? Al menos en teoría, los discípulos sabían lo que significa dar a luz y es por eso que Jesucristo estaba dando este ejemplo. Así como todos celebramos con gozo el nacimiento de un nuevo miembro de la familia, los discípulos se alegrarían por ver de nuevo a Jesús vivo entre ellos. Y eso es algo también muy, muy importante, hermanos. Estaba viendo un video que no sé si se hizo viral y no sé si también fue un video verdadero, ¿okay? Porque ahora lo que usted ve en el internet no necesariamente significa que sea cierto. Pero lo que vi, ¿verdad? Fue un soldado de ucraniano regresando temporalmente a su casa y la sorpresa, ¿verdad? Que él dio a su familia, especialmente a sus dos hijas, de verlo a él después de haber estado un tiempo en las batallas, la guerra, con un gozo, con una alegría tan
conmovedor que usted no puede evitar que le puedan salir las lágrimas al ver ese video. Y un lloro, ¿verdad? Pero un lloro de alegría, de gozo, de ver a su papá, que si bien ellas no sabrían si su papá estaba vivo o no, pero al verlo regresar a casa, yo me imagino que ese sería el mismo gozo que los discípulos de Jesús lo vieron, ¿verdad? Cuando él se presentó en ese lugar a puertas cerradas y se presentó, les dijo, paz, paz a vosotros, les dice Jesús, ¿verdad? Vean mis heridas, vean mi costado, para certificar que él era Jesús, él estaba hablando con ellos. Pero es una emoción desbordante, hermanos, y eso me imagino yo que eso es lo que habría sentido los discípulos al ver a Jesús luego de haber sido él colgado de la cruz y ahora resucitado, y lo ven ahora nuevamente a él. Regresando al video viral, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Ucrania todavía está en tiempos de guerra. Este soldado nuevamente tendría que regresar a servicio y nuevamente empezaría los lloros, la separación. Es algo también muy triste, hermanos, porque es que siempre va a haber estas situaciones en este mundo, pero la diferencia, ¿verdad?, que nosotros vemos en estos pasajes es que cuando nosotros veamos a Cristo nuevamente, ya no va a haber esa separación. ¿Cómo termina este versículo 22, perdón? Dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Y dice, y se os gozará vuestro corazón. Y esto es también algo reconfortante, hermanos. ¿Qué dice? ¿Cómo termina? Nadie nos los quitará. Amén. Nadie, nada ni nadie os quitará vuestro gozo. Será una alegría permanente, una alegría eterna. Y mientras estaba leyendo, ¿verdad?, o haciendo mis notas en este estudio, ¿no?, recién en la noche de ayer me di cuenta una correlación aquí. Voy a decirlo así, sin script, ¿ok? Pero dice así, porque empieza en el versículo 19, y de nuevo un poco y me veréis. Eso es lo que dice Jesucristo, que los discípulos lo verían a él. A veces, hermanos, cuando nosotros estamos pasando por tribulaciones, por angustias, por muchas cosas en la vida, nosotros a veces enfocamos nuestra mirada en estas cosas, ¿verdad? En las cosas que nos faltan, en las situaciones en las cuales estamos viviendo. Y algunas veces, hermanos, y eso es quizás algo natural en nosotros, algunas veces, por estar mirando en las cosas que nos faltan, nosotros no miramos a nuestro Señor. Es por eso que el versículo 22 me parece muy reconfortante. ¿Sabe por qué? Porque si el versículo 19 dice, y de nuevo un poco y me veréis, pero el hecho de que nosotros a veces miramos nuestra fijada en algún otro lugar, no hay garantía de que nosotros pudiéramos tener ese gozo, porque no estamos viendo al Señor. Pero la garantía viene aquí en el versículo 22. ¿Por qué? ¿Quién es ahora el que está viendo? También vosotros ahora tenéis tristeza, pero ¿qué dice? ¿Qué dice? Volveré a ver. Amén. Es nuestro Señor el que nos ve. Quizás nosotros, hermanos, debido a las cosas que pasamos en nuestras vidas, quizás momentáneamente hemos quitado la mirada del Señor, pero Él nunca va a quitar su mirada de nosotros. Por eso que Jesús dice, os volveré a ver. Y ahí es donde está el gozo, hermanos. No en lo que nosotros quizás no fijemos la mirada en Él, pero porque Él nos está viendo, os volveré a ver. ¿Y cuál es el resultado de que nos volverá a ver? Y se gozará vuestro corazón, y nadie, absolutamente nadie, os quitará este gozo. El gozo que da el Señor, nadie nos lo puede quitar. ¿Cómo nosotros explicaríamos este gozo, hermanos? ¿Cómo nosotros explicaríamos este significado de la muerte
y resurrección de Jesús a alguien que no está familiarizado con la fe cristiana. Es un gozo que se puede explicar o que se puede describir. A pesar, hermanos, de las situaciones que podamos estar pasando. A lo mejor se lo podemos explicar, pero a lo mejor ellos no lo van a entender. La muerte de Jesús es causa de tristeza, sí, pero su resurrección nos trae alegría, una alegría que nadie nos la quitará. Y ahora en los siguientes versículos, hermanos, vemos que nuestra victoria descansa en Jesús, aquel que vino del Dios Padre. Versículos del 27 al 30, por favor. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejé el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Amén. Gracias, hermano. Qué interesante, ¿verdad? Ahora sus discípulos estaban dándose cuenta de algo que ya tenían, ¿verdad? Su entendimiento de lo que Jesús estaba tratando de decir. Pero antes de llegar a ese punto, déjeme decirle algo, ¿verdad? Que ¿cuál es la base del amor del Padre? ¿Cuál es la base del amor del Padre? Jesús aquí, en estos versículos que la hermana leyó, Jesús fue enfático cuando dijo: el Padre mismo os ama. Y aquí vemos que Jesús les dijera que Dios los amaba, fue una verdad gozosa de escuchar. La razón de ese amor íntimo de Dios era simple. Dos razones: porque vosotros me habéis amado, y segundo, porque habéis creído que yo salí de Dios. Esas son las dos razones o la base de lo que significa el amor del Padre. Las dos palabras clave que definen una relación con Dios son el amor y la fe. La fe que dice que es creer, ¿verdad? La fe. Ahora, esto, hermanos, no significa que el amor de Dios por la humanidad dependa de la respuesta humana, en el sentido de que su amor se gana o se merece. No es así, no es ese amor, ¿verdad? Ese amor no es basado en la respuesta humana. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios Él primero amó a la humanidad. En primera de Juan 4:19 nos dice: nosotros le amamos a Él. Porque los amó primero. Así es, hermano. Porque Él nos amó primero. Todo lo que vemos aquí es que el amor que nosotros tenemos del Padre al Padre es porque Él primero nos ha amado. De lo contrario, hermanos, nosotros no tendríamos ningún tipo de amor que brindar al Padre o al Señor si es que Él primero no nos hubiera amado. Así que por eso es que no confundamos, ¿verdad? Cuando nuestro Señor dice que el Padre mismo os ama, sino que Él ya nos amó, pero ese amor no tiene que ser correspondido por nosotros. La segunda es que esta relación correcta con Dios requiere también tener fe. Por eso que Jesús dice creer. Y ustedes han creído que yo salí de Dios. Una relación así también requiere esta fe, en que Jesús es la manifestación encarnada del Padre y aceptar la realidad de la misión redentora que Él vino a cumplir. El amor de Dios en nuestras vidas encuentra su mayor cumplimiento cuando correspondemos su amor y afirmamos nuestra fe en que Jesús es su Hijo y que Él vino del Padre para ser nuestro Salvador. Es aquí en el versículo 28 cuando dice, a ver qué dice: salí del Padre
y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Eso era hora de que Jesús destacara sus orígenes. Es ahora tiempo de que Jesús dijera de dónde venía. Jesús vino de Dios. Esta declaración habría parecido como una afirmación escandalosa, digna de muerte, si él la hubiera compartido con los miembros del Sanedrín. Pero aquí vemos que Dios lo envió y a Dios regresaría. ¿Sí? A Dios lo envió y a Dios regresaría. En realidad, era una buena noticia, hermanos, que él estaba dejando el mundo y regresando al Padre, porque Jesús ahora regresaría a casa como una persona diferente de cuando partió. ¿De qué manera diferente sería que Jesús ahora regresaba al Padre? Y una pregunta muy importante es, ahora que Jesús está sentado a la diestra del Padre, y es una pregunta general, ¿verdad? ¿Tiene cuerpo físico en el cielo? Así es. 1 Corintios 15 explica todo la resurrección y dice también el proceso en nosotros. Pero si fuera un cuerpo físico, hubiera derribado, si hubiera encontrado un cuerpo físico en la resurrección, hubiera derribado la fe. Y ese es el punto de 1 Corintios 15, es qué tipo de cuerpo resucita, qué tipo de cuerpo, y dice, uno es el cuerpo de los peces, otro es el cuerpo de las aves, otro es el cuerpo terrenal, otro es el cuerpo celestial. Así es. Por eso dice, ¿verdad? Él es el primogénito, él es el primero que resucitó en cuerpo. Entonces ahora sí, ¿verdad? Podemos responder, ¿tiene Jesús un cuerpo físico en el cielo? Tajantemente podemos decir, por fe, sí. Y ahora, ¿verdad? El versículo 29. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Es interesante que Reina Valera traduce de esta manera. En Nueva Versión Internacional es más duro. Dice Nueva Versión Internacional, ahora sí estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos. Oh, imagínense que sus discípulos le hablen así a Jesús. Pero esa es la traducción que está más cercana a lo que el idioma griego decía. Ahora sí estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos. Wow, y eso es una declaración directa de confianza que tenía, a tal grado de confianza sus discípulos tenían que le hablaron así de manera directa. Pero aquí este versículo describe un momento en que los discípulos, como se dice en México, les cayó el 20, ¿verdad? Que Agarraron la onda. Agarraron la onda, que ahora sí, ¿verdad? O como dice aquí, un momento de, ya lo entendí, y por lo que he entendido, ellos dicen, lo que dice el versículo 30, ahora entendemos que sabes todas las cosas y ya no necesitas que te hagamos más preguntas. Para ellos ya habían pasado la prueba, ya lo conocían, ya nos cayó el 20, ya no nos digas más. Pero la pregunta es, ¿sabían realmente las implicaciones que eso tenía para ellos? ¿Se habrían dado cuenta de que el testimonio, ese testimonio que decían que ahora sí estás hablando directamente, iba a ser puesta en prueba en esos momentos? En unos breves momentos después. Y una pregunta es para nosotros también, ¿verdad? ¿Cuándo te quedó clara la verdad del Evangelio? ¿Cuándo fue que a nosotros también nos cayó el 20? ¿Cuándo que nosotros nos percatamos realmente de la verdad del Evangelio de Cristo Jesús? La pregunta es así, ¿verdad? ¿Cuándo quedó clara la verdad del Evangelio? Sin vueltas ni rodeos, que ya no necesitábamos ya que nos digan en parábolas o en lenguajes que son inentendibles, ¿cuándo fue que nosotros hemos aprendido de la verdad del Evangelio sin ese tipo de cosas? Y aquí también es la pregunta más grande en la vida.
¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvarte del pecado? Sí, es cuando creímos. Así es, ¿verdad? Amén. La respuesta a esa pregunta es un destino que descansa, ¿verdad? A esa respuesta de que sí es sí. Es cuando nos cae el 20. Así es. Lo reconocemos. Y lo reconocemos de una gran manera, ¿verdad? En cuestión de horas, como vemos aquí que los discípulos iban a pasar esa prueba. En cuestión de horas, ellos olvidarían las enseñanzas más importantes de Jesús sobre su sufrimiento, muerte y resurrección. Pero ahora sentían que finalmente lo entendían lo que Jesús les dijo. Ellos compartían un rasgo humano del suyo y del mío. ¿Cuál es ese rasgo humano común? Que eran demasiado lentos para escuchar y demasiado rápidos para hablar. ¿Cuántos de nosotros somos lentos para escuchar y demasiado rápidos para hablar? Por esa fue la reacción de sus discípulos. Rápidamente, hermanos, pasemos a los siguientes versículos donde vemos que podemos vivir en paz y valentía gracias a la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Versículos 31 al 33, por favor. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendráis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Gracias, hermano. En el versículos anteriores, ¿verdad? Los discípulos expresaron con confianza de ellos mismos que ya entendían lo que Jesús les había enseñado. Sin embargo, la respuesta de Jesús es como para quitarles todo ese entusiasmo que tenía en teoría, ¿verdad? Un entendimiento todavía inmaduro ellos tenían. Jesús les dijo, ¿ahora creéis? Es como decir, ¿verdad? ¿Ahora crees? Ok, aquí viene la prueba, a ver si has creído. Ahora es en verdad. El entendimiento de los discípulos aún era inmaduro sobre lo que implica tener la fe en Jesús para la vida eterna. Por eso no sería entendido hasta después de la muerte de Jesús. Y ahora aquí vemos aquí que era una pregunta sobre la fuerza de su fe durante los tiempos difíciles. Jesús buscó una vez más prepararlos para la realidad de las próximas horas, especialmente e incluso para el resto de sus vidas. Ahora Jesús les dice, la hora viene y ha venido ya. O sea, ya viene la prueba viene y está la prueba ya a las puertas de ellos. Primero, ¿verdad? Que la fe que dicen tener sería puesta a prueba y el resultado sería, seréis esparcidos. Ser esparcidos no puede significar mucho para nosotros porque realmente quizás no podamos entender qué significa el hecho de ser esparcidos. Ellos como judíos, hermanos, el ser esparcido es algo que ellos no podrían explicar. Ellos no podrían sobrellevar. Imagínense, quizás en sus mentes estaba llegando la idea del exilio a Babilonia que sus antepasados soportaron. No, otra vez vamos a ser esparcidos. Eso es una prueba muy difícil para un judío, ¿verdad? No poder ellos estar juntos o no poder ir ellos a peregrinar a Jerusalén, porque esa era como ellos celebraban sus fiestas. Y en ese sentido, ¿verdad? Para ellos sería una prueba grande ser esparcidos. Primero aquí vemos que Jesús es justamente que una fe inmadura produciría que fueran esparcidos. De este texto aprendemos también que son las experiencias, ya sean positivas, ya sean negativas, las que nos llevan a conocer mejor a Jesucristo. Tanto las experiencias positivas o negativas que vamos a pasar en esta vida, nos van a llevar mejor a conocer a Jesucristo. Y el otro punto aquí que Jesús quería mostrar es que Él no estaría solo. A pesar de que sus discípulos lo abandonarían, el Padre dice, está conmigo.
Él estaría acompañado por Dios, con la única excepción que sería en el momento que él cargaría sobre sí los pecados del mundo, cuando él declararía las palabras: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Esa es una de las palabras de Jesús en la cruz. Ahora la pregunta aquí: ¿qué nos brinda saber que Jesús ha vencido al mundo? Porque eso es como culmina el versículo 33. Yo he vencido al mundo. Jesús dice, ¿verdad? No dijo, tal vez venceré al mundo, o quizás, o ojalá venciera el mundo. Él habló con una certitud, con una confianza, como el creador del universo, que sabía que era imposible no terminar su trabajo. Las palabras de Jesús tenían el propósito de fortalecer la vida de los judíos ante todo tipo de sufrimiento. Ellos podían tener paz. Y eso también es otro aspecto, hermanos, que me llamó la atención en el versículo 33. A pesar, hermanos, de que las pruebas iban a venir, cuando dijo, y que seréis esparcidos cada uno por su lado, puede que nosotros vienen pruebas en la vida, hermanos, y van a venir. A diferencia, hermanos, de las pruebas que nosotros tengamos en la escuela, que recibimos una calificación de A, B, C o F, que si hemos pasado o no hemos pasado la prueba. Si no hemos pasado, obviamente no hemos pasado. Las calificaciones en nuestros trabajos, periodos de prueba o periodos de orientación y prueba, y si no pasamos, no nos contratan. Esos son tipos de pruebas que significa que no hemos pasado. Sin embargo, hermanos, cuando se tratan de pruebas para reforzar nuestra fe, no es el resultado que determina el outcome, que determina el resultado. Puede que pasemos la prueba, hermanos, a Dios gracias. Puede que fracasemos en la prueba, hermanos. Independientemente de que si pasamos o no pasamos, esta frase del versículo 33 debería ser reconfortante, hermanos, porque si pasamos o no pasamos la prueba que se nos viene y se nos va a venir, como dice Jesucristo, aquí la hora viene y ha venido ya. Aún así, hermanos, si no pasamos la prueba que se nos pone, Él quiere que nosotros tengamos paz. Él quiere que nosotros tengamos paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no la paz que da el mundo, dice también nuestro Señor Jesús. A veces, hermano, ¿por qué? Porque quizás podemos desviar la mirada a Él, como yo le había dicho anteriormente. Siempre, hermanos, a pesar de la situación, nosotros pongamos la mirada en nuestro Señor. Aquí es que Jesucristo es el que venció al mundo. En el mundo tendréis aflicción, eso es 100% seguro. En el mundo tendréis aflicción, dice, pero confiad. Esta palabra confiar es lo que en el griego está escrito como pisteuo, no sé cómo se pronuncia, pero es lo que dice, es creer. Creer significa confiar. El creer es un entendimiento intelectual de decir que Jesús es nuestro Señor. El confiar va más, es poner en práctica lo que nosotros creemos. Y eso lo hemos aprendido en las sesiones anteriores, en Juan 14:1. Él nos dice, ¿verdad? Jesucristo, no se angustien. Aquí vemos la palabra aflicción. No se angustien, dice en Juan 14:1. Ustedes que confían en Dios, confíen también en mí. Y eso es lo que nosotros podemos confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. Conectados a Él, ¿qué tenemos? Tenemos la paz. Podemos nosotros fracasar en las pruebas venideras, hermanos, hermanas, pero en Él, independientemente del resultado de las pruebas, en Él tenemos paz. Este versículo, hermanos, es muy reconfortante, especialmente cuando tomamos los versículos previos y en contexto, independientemente de que si fracasamos en las pruebas venideras, quizá por falta de fe, hermanos, puede ser, no lo sabemos, quizá por depositar nuestras miradas en las pruebas, dificultades, necesidades y aflicciones de esta vida, pongamos entonces nuestra mirada a quien nos da la paz.
Esto me recuerda lo que David dijo, ¿verdad? En Salmos 34, 4 al 5. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre, dice David, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. En este mundo, hermanos, nos enfrentaremos al sufrimiento, ¿verdad? Tendremos problemas demasiado grandes para nosotros, demasiado grandes que diríamos que nadie más lo puede estar pasando. Nos enfrentamos a un dolor demasiado grande para poder soportarlos. Peleamos batallas, hermanos, que no sabemos ni siquiera cómo pelear, menos aún cómo ganar. Pero no importa cuán oscura sea la noche, no importa nada de eso, porque un día nuevo está por llegar. La muerte vendrá, pero la resurrección seguirá. Él dejaría a este mundo, Jesucristo, pero viene de nuevo. Él viene otra vez. Y nosotros deberíamos decir amén. Él viene otra vez, hermanos, hermanas. Y cuando Él venga otra vez, ese gozo, cuando Él nos vea otra vez, ese gozo nadie nos lo quitará. Nadie nos quitará ese gozo cuando Él venga por nosotros, hermanos, hermanas. Con esto concluimos, hermanos, que permaneciendo en Cristo, tenemos la victoria sobre cualquier cosa, permaneciendo conectados. Recuerden, este estudio bíblico, no solamente para hoy, no es porque va a venir una prueba que las vamos a dar, es para una prueba que es, la hora viene y la hora vendrá cuando seremos probados en diversas cosas. Gracias, hermanos. Tenemos pedidos de oraciones, de agradecimiento. Gracias, Padre Celestial, en esta mañana, Señor, por haberles permitido a mis hermanos, Señor, estar una vez más aquí en esta clase, Señor. Gracias porque has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Nos has guardado, Señor, en esta semana de peligros, de enfermedades, Señor. Gracias porque tú conoces cada uno de nuestros cuerpos, Señor, y conoces cada cosa que hemos pasado, Señor, pero tú has sido con nosotros, Señor. Gracias por el trabajo, Señor, por la provisión, Señor, por el alimento que nos has dado, Señor, porque nada nos ha faltado, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque podemos venir a aprender de tu palabra, Señor, y que podamos tener la certeza de que tú vas a volver, Señor, y que nosotros estaremos esperando, Padre Celestial. Danos la fe, la confianza cada día para seguir adelante, Señor. Ayuda a mi hermano Roberto, Señor, a seguir compartiendo estas clases, Señor, dándole de tu gracia, de tu sabiduría, Señor, a cada día, Señor, y guardándolo, Padre. Cada una de nuestras familias, Señor, está en tus manos, nuestros agradecimientos, Padre, también, Señor. Te alabamos y te damos la honra y la gloria, Señor. Gracias por todas las cosas, Señor, las luchas, las pruebas, los problemas, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor, en medio de ellos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.